Vamos a nada más que de pasada pues hablar de la hipersomnia, del exceso de sueño. Exceso de sueño, por supuesto, que nada tenga que ver con los hábitos de una persona en un momento dado. No vale decir, no, es que llevo 2 días que no paro de dormir, pero porque he estado la semana anterior de fiestas y no he dormido nada, eso no vale. Hipersomnia, estamos hablando de aquellas personas que diariamente, además del sueño nocturno, suelen tener sueño diurno. Sueño diurno que además afecta en mayor o menor grado pues a su actividad laboral, a su actividad social, en fin, ese tipo de cosas. Nada más, dejamos la hipersomnia por aquello de que es mucho menos frecuente que el insomnio. ¿A quién no le ha dado el insomnio, aparte de a mí, a quién no le ha dado el insomnio alguna vez? Pues generalmente todo el mundo ha tenido algún que otro episodio de... Vamos a ver todas estas disfunciones de las que hablábamos. Vamos a verlas, bueno, más o menos por encima. La primera de ellas, el sonambulismo. ¿Qué es? Bueno, pues todo el mundo tiene muy clara la imagen del sonámbulo, ¿de acuerdo? Pero el sonámbulo no siempre va con los brazos extendidos, con los ojos cerrados y con cara de tonto por ahí paseando pasillo arriba, pasillo abajo, ni mucho menos. Sonambulismo que aparece en las fases que habíamos visto antes, en las del no-REM, pues en las fases de actividad más lenta es cuando aparece. Sonambulismo que puede tener actividades, bueno, pues más o menos simples, pues de tirarse de la ropa para arriba, para abajo, la ropa de cama y eso, hasta actividades muy complejas, como puede ser eso, el levantarse, darse un paseo, vestirse completamente, el ir a comer, ponerse a comer. Algunos aprovecharán esto para irse a comer de noche y ponerse como cebollos y luego dirán que son sonámbulos. No vale, ¿de acuerdo? Pero eso, sonambulismo, que hay actividades bastante complejas relacionadas con esto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando se da en niños, que es lo más frecuente, cuando el sonambulismo aparece en los niños, generalmente no es necesario utilizar fármacos para tratar esto. Lo único que hay que hacer, bueno, pues evitar ciertas situaciones de riesgo, pues todos aquellos que vivan en una casa con escaleras, por ejemplo, pues que tengan cuidado, porque evidentemente se puede levantar de noche, caerse por las escaleras, y entonces, bueno, sonambulismo no es el problema, la caída sí, ¿de acuerdo? En aquellos casos en los que el niño es sonámbulo y se levanta, mucho cuidado, sobre todo, precaución de evitar los accidentes, No pasa nada porque el niño se levante, no es más problemático, pero sí puede tener ese riesgo. En los casos de los adultos, pues entonces sí, hay tratamientos generalmente con benzodiazepinas que sirven para evitar estos episodios de sonambulismo. ¿Terrores nocturnos? Bueno, ¿qué son los terrores nocturnos? Son terrores que aparecen generalmente antes de los 12 años, más o menos entre los 4 y los 10 años, una cosa así, más típicos en los niños que en las niñas y que tiene una serie de características. Características que lo diferencian con las pesadillas. Primero, ¿qué es lo típico de los terrores? Por un lado, ansiedad y agitación. Por otro lado, también importante, lo que se llama una tormenta vegetativa. Eso de la tormenta vegetativa, ¿en qué consiste? Bueno, pues son síntomas que tiene el niño que dependen del sistema vegetativo. ¿Qué son? Primero, taquicardia. Aparece una taquicardia bastante intensa. Segundo, sudoración. Pues eso que todos vemos en las películas de cuando se tiene una pesadilla, que en la película aparece totalmente bañado en sudor, con taquicardia y eso, bueno, pues eso es muchísimo más típico, pero de aquí, de los terrores nocturnos, ¿de acuerdo? Y la crisis de pánico. Vamos a explicar a la vez la pesadilla para diferenciar uno y otro. En los terrores nocturnos es más frecuente el pánico, digamos, diferenciemos pánico de miedo. Cuando los terrores nocturnos se consigue despertar al niño, que no es fácil, nunca se acuerda de lo que le ha generado esa angustia. El terror nocturno produce amnesia total. El niño nunca se va a acordar de qué es lo que le daba miedo. Si se le llega a despertar del todo, que ya repito, no es fácil, él sí siente miedo, pero no sabe por qué. Sin embargo, la pesadilla sí suele tener más o menos memoria de lo que era, lo que le ha provocado ese miedo, ¿de acuerdo? Las pesadillas suelen repetir, puede repetir una misma pesadilla y dar angustia de conciliación, es decir, que uno llegue a darle miedo quedarse dormido porque sabe que va a tener pesadillas. Son muy típicas
una sola pesadilla que se repite. Sobre todo son típicas después de algún traumatismo. Cuando hay estrés postraumático, eso genera una pesadilla recurrente. Pero bueno, vamos a diferenciar, ya decimos, el terror nocturno de la pesadilla. Por eso, el terror nocturno, el niño puede parecer despierto, muchas veces pues, abre los ojos y mantiene una conversación, pero sigue profundamente dormido, aunque no lo parezca. ¿De acuerdo? Motivo de más para que luego por la mañana no se acuerde absolutamente de nada. Distinto de esto. ¿Vale? Se nos olvidó lo del sonambulismo. ¿Qué pasa si nos encontramos a Marianito dando vueltas por el pasillo arriba y abajo y va dormido? ¿Qué hacemos con él? ¿Le despertamos? ¿No le despertamos? ¿Le va a dar un infarto si le despertamos? ¿Le causa un shock? ¿Un trauma? Nada, absolutamente nada. Es una faena, también es verdad. Si Marianito va sonámbulo, pues se le puede dar media vuelta, se le lleva a la cama, que suelen ser muy dóciles, se le lleva a la cama, se mete en la cama y punto. Tampoco hay por qué despertarle, pero no pasa nada. Si le despertamos en mitad del pasillo, pues evidentemente se encontrará bastante desorientado, diciendo qué puñetas hago yo aquí, pero no pasa nada, no se va a morir, ni le va a dar un shock, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Terrores nocturnos. Seguimos con las pesadillas y vamos a entrar un poquito en la enuresis. La enuresis, que es un tema un poco más complicado. Ya decíamos al principio que, bueno, ¿en qué consiste? Lo primero, enuresis son pérdidas de orina, una micción involuntaria que sucede la mayoría de las veces por la noche. Nos vamos a centrar ahora en esa porque estamos hablando de trastornos del sueño, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en la diurna. ¿En quién se da? Pues se da en niños, preferentemente inicia en los niños a partir de pues, los 3-4 años, cuando ya tienen un control establecido. No podemos hablar de enuresis cuando el niño es muy pequeño y todavía no puede controlar esfínteres, que hay muchos padres que tienen al niño con año y medio y ya pretenden que no se haga pis por la noche en la cama. Tampoco es eso, ¿de acuerdo? ¿En quién se da? Pues como decimos, en niños, niñas también, más frecuente en varones. En niños que, bueno, pues muchos de ellos, la gran mayoría, tienen un carácter bastante infantil, son niños, pues, digamos, de mentalidad tirando a menos. Y aunque se puede dar también en todo lo contrario. Hay pues lo que se denomina el enurético líder, que es un niño por lo general sobresaliente en todos los aspectos, tanto escolarmente como con sus amigos, como en el trato social, a todos los niveles, en deportes, es un líder. Pero bueno, pues tiene una válvula de escape, nunca mejor dicho, por aquí escapa todo, escapa la orina y escapan tensiones, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos con estos niños? Bueno, pues tratamientos hay muchos. Realmente efectivos a corto plazo en nuestra medicina pocos. Hay, bueno, pues tratamientos desde controlar la ingesta de agua por la noche, controlar todo lo que sean cosas excitantes, desde levantar por la noche, pues a las 2, las 3 de la mañana, levantarle para que vaya a orinar y vuelva, y así nos evitamos que se lo haga. También el famoso pipí stop. ¿Qué consiste el pipí stop? Bueno, pues es una especie de manta, de alfombrilla que se pone por debajo y que cuando detecta esa humedad de la salida de orina, pues le da al niño una descarga eléctrica. Esto suena un poco salvaje, pero es así y no pasa nada. Evidentemente no le dan 5000 voltios al niño, sino que bueno, pues le da pequeñas descargas eléctricas, sobre todo para que el niño despierte, y se crea ahí un reflejo condicionado en que el niño, pues ante la pérdida de orina, la descarga, se despierta y así evitamos que haya más pérdidas. Pero bueno, no siempre funciona. También hay algunos métodos psicológicos, que es el famoso calendario que el niño tiene que dibujar. Pues se hace una cuadrícula con los días del mes, y en cada día pues el niño va haciendo un dibujo según si es un día seco, si ese día no se ha orinado por la noche, pues entonces él hace un dibujo alegre con el motivo que él prefiera, algo que le haya pasado alegre durante el día. ¿Que ha sido un día mojado? Pues entonces el día se pinta de negro, ¿de acuerdo? Y así él lleva cierto control y se mentaliza más de su problema.
Solución también, bueno, pues muchas veces el mandar al niño de colonia o de campamento suele ser un factor bastante positivo, cosa que los padres generalmente tienden a todo lo contrario. Es decir, ¿cómo vamos a mandar a Manolín de campamento si se hace pis por la noche? Bueno, pues eso no hay más que avisárselo a los monitores que van de campamento y decirle, oye, tened cuidado con Manolín porque se hace pis. Y ya estando con cuidado de Manolín, pues generalmente el niño se controla. Por aquello del amor propio, pues se suele controlar muchísimo mejor fuera de casa que dentro de casa. ¿De acuerdo? Entre otras cosas porque dentro de casa muchas veces se acostumbran, lo toman como algo natural, no pasa nada y no le dan ninguna importancia y esto se va prolongando a lo largo del tiempo, mientras que cuando salen fuera no. Último punto, muy breve, más que nada por, bueno, pues poner, por si alguna vez ven por ahí, este término que suena a palabrota y demás. Bueno, pues este término no es ni más ni menos que ese famoso rechinar de dientes que tienen algunos niños y algunos adultos, bastante desagradable por cierto por la noche, que consiste en una fricción de la mandíbula que se desplaza horizontalmente y chocan todos los dientes unos con otros y provoca pues un rechinar muy característico y bastante desagradable. ¿De acuerdo? Bueno, pues con este término acabamos nuestras alteraciones del sueño, esperando no haberles provocado eso mismo y que les haya servido para pasar el rato. Nada más por hoy. Buenas tardes.